de medicamento, lo que es en la sala de hemodiálisis, que al momento de dármela yo me quedé tan incógnito de que tantos medicamentos que nosotros damos aquí, tanto algunos antibióticos, igualmente lo que vamos a ver, lo que vamos a tratar más principalmente son los medicamentos frecuentes que utilizan los pacientes con una enfermedad renal crónica, que es muy importante saber los cuidados y saber cuál es la metodología de nosotros en un momento dado, saber el bien de la administración de los medicamentos en el paciente. Entonces, aquí está, soy, ya como dijo la licenciada Daria, pertenezco a la sala de hemodiálisis del complejo hospitalario este año cumplo 2 años dentro del servicio de hemodiálisis. Entonces, vamos a empezar con una introducción. La administración de medicamentos son actividades de enfermería que se realizan bajo una prescripción médica. En un momento dado que nosotros vamos a administrar los medicamentos, nosotros no lo vamos a colocar de manera de que nosotros mismos queremos administrar un medicamento, por decirlo así, al paciente. Tenemos que tener una prescripción médica como tal para saber cuál es la dosis usual que el paciente va a recibir, en las cuales la enfermera o el enfermero debe enfocarlas a reafirmar los conocimientos y actitudes necesarias para aplicar un fármaco al paciente. Asimismo, saber evaluar los factores fisiológicos, los mecanismos de acción y más variables individuales que afectan la acción de la droga, los diversos tipos de prescripciones y las vías de administración que nosotros vamos a tener en un momento dado, así como los aspectos legales que involucran una mala práctica en la administración de medicamentos. Entonces, Cavero en 1999 afirma que la incorporación de la tecnología en la educación se ha vuelto una necesidad. Como objetivo tenemos que vamos a lograr una opción específica mediante la administración de medicamentos, ya sea con fines preventivos, diagnósticos o terapéuticos. Como nosotros más utilizamos en la sala de hemodiálisis, más son terapéuticos que los pacientes tienen esto ya a nivel de cada diálisis que se van a realizar. El concepto son las acciones que nosotros vamos a efectuar de un medicamento, ya sea por vías intravenosas, que son las que nosotros utilizamos, pero vamos a mencionar también que están las vías orales, las vías subcutáneas, con un fin determinado. Como pueden ver ahí en la imagen, vemos una máquina de hemodiálisis. La definición de lo que es una enfermedad renal crónica es la pérdida lenta, progresiva e irreversible de las funciones renales, incluyendo su función endocrina, debido a una concomitante de enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, las glomerulopatías primarias y secundarias, entre otras. Como podemos ver la imagen aquí, tenemos a un riñón y podemos ver lo que es una arteria y una vena, que eso es lo que se asimila los colores que vamos a ver más adelante durante la máquina, que vamos a ver los colores de las líneas. Entonces, principalmente, vamos a tener que los correctos. En un principio solamente manejábamos 5 correctos y ahorita mismo ya no son 10, son más de 10. Pero en un principio manejábamos solamente 5 correctos. Pero ahora vamos a manejar 10 correctos que son principalmente que nosotros vamos a tener presente en la administración de medicamentos. Como es el medicamento, la reconstitución y dilución, la indicación y la dosis que el doctor está indicando, la vía de administración que nosotros debemos asegurar cuál es, la hora de administración, el paciente, informar al paciente, compañero, es muy importante este punto, que es el punto 7 en los 10 correctos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hacemos el mecanismo de colocarle el antibiótico, colocarle los medicamentos que el paciente tiene prescrito, pero muchas veces como ellos están conectados o están dormidos
o muchas veces nosotros llegamos, ellos nos miran y nosotros solamente le pasamos el medicamento, pero es muy importante esta parte informarle al paciente. Le estoy administrando el Semplar, le estoy administrando el hierro, le estoy administrando la eritropoyetina, vamos a iniciarle el antibiótico que es tal, esto le estamos colocando por esto y esto. Informar al paciente es muy importante. Velocidad de administración, que es el punto número 8. El registro que nosotros vamos a llevar frecuentemente al momento de administrarlo y darle un seguimiento a estos 9 que están anteriormente, que es muy importante saber el seguimiento de nosotros al momento de administrar los medicamentos. Aquí le voy a presentar una terminología farmacológica más que todo. ¿Qué es lo que es un medicamento? Es un compuesto químico que al introducirse en el organismo vivo modifica las funciones fisiológicas del mismo, en la cual puede ser administrado con fines diagnósticos, de curación, de tratamiento, atenuación o prevención de la enfermedad. Entonces tenemos que el medicamento se va a tratar más que todo dentro del organismo a través del metabolismo que se realiza en 4 etapas, que es la absorción, la distribución o transporte, la biotransformación y eliminación o excreción. Entonces, como podemos ver aquí, la absorción es el proceso donde el fármaco pasa al torrente sanguíneo, que es desde que se administra hasta que llega a los líquidos circulantes, que es la sangre donde es absorbido principalmente. Y el transporte es durante desde que inicia la zona de absorción hasta su zona de acción del medicamento como tal, que se produce en los tejidos del líquido extracelular y finalmente en las células donde se produce su efecto. Y la biotransformación, que es donde el proceso metabólico se transforma por el cual se convierte en medio de enzima o un agente menos activo y perjudicial. Y la excreción, que como pueden ver, siempre se va a realizar efectivamente la salida del fármaco a nivel del cuerpo por vía renal. Este proceso en nuestro paciente está interferido. ¿Por qué? Porque ya ellos tienen una enfermedad renal crónica como tal y no pueden tener ese proceso normal de las 4 etapas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros le vamos a utilizar el proceso de la diálisis como ese proceso de eliminación de todo lo que es el proceso de pureza y limpieza de la sangre del paciente. Entonces, tenemos aquí los medicamentos más frecuentes que nosotros vamos a manejar en sala, que nosotros manejamos en sala, como es la eritropoyetina, el Recormón con su nombre comercial, tenemos el hierro, tenemos el paracalcitol, que también es el nombre comercial como el Sempla. Entonces, vamos a empezar con la eritropoyetina. La eritropoyetina, principalmente, vamos a hablar de la etiología primaria, que es la anemia asociada a una enfermedad renal crónica por la insuficiencia de producción de la hormona renal eritropoyetina, que es la EPO que a nivel de nuestra función normal se produce en nuestro organismo. Existen otros procesos que contribuyen a este tipo de anemia, como son la deficiencia de hierro, el hiperparatiroidismo, las enfermedades inflamatorias crónicas y agudas, el acortamiento de la supervivencia de los glóbulos rojos, el hipotiroidismo y las hemoglobinopatías subyacentes. Entonces, la eritropoyetina normal en nuestro organismo es una hormona endógena que regula la producción de hemátides al estimular su diferencial clonal y maduración en las células madres y los diferentes estadios eritroblásticos. Entonces, ahora vamos a hablar de la eritropoyetina humana, que vemos aquí, la imagen que ustedes ven ahí, esa es la eritropoyetina que nosotros manejamos actualmente en el complejo y a nivel de todas las metros, que es una eritropoyetina humana recombinante, su presentación es de 2000 unidades. Esto es una glicoproteína que estimula la división y diferenciación de los glóbulos rojos en la médula ósea y es sintetizada en el tejido renal. La eritropoyetina humana contiene 175 aminoácidos y es obtenida por una tecnología de ADN recombinante. Entonces, en la diálisis, la eritropoyetina humana está indicada ¿para qué? Para subir o mantener los niveles de eritrocitos en la sangre
que se manifiesta por los niveles de hematocrito o hemoglobina, por lo tanto, reducir el número de transfusiones. Entonces, ¿cómo nosotros podemos prescribir? El médico nos va a dar la prescripción de cuál es la dosis que el paciente va a recibir de eritropoyetina humana. ¿Por qué? Porque está indicada, como podemos mencionar aquí, por anemia. Estos tipos de pacientes, nosotros vamos a ver cuál es la dosis usual. Si vamos a recibir un paciente inicial, una enfermedad renal aguda que está con una anemia de 6 gramos, que es importante decir que la hemoglobina normal en los hombres de 13.2 a 16.2 gramos por decilitro y en las damas es de 11.5 a 15 gramos por decilitro. Entonces, esos son términos que debemos manejar en un momento dado, aunque el médico es lo que lo maneja en la consulta externa, pero nosotros también podemos ver los laboratorios de los pacientes y de acuerdo a su dosis usual que él va a iniciar para obtener una hemoglobina diana, nosotros debemos mantener, si va a iniciar con una anemia de 6 o de 7 y se le inicia transfusión y dosis alta de lo que es de la eritropoyetina, que se divide en dos fases, que es la corrección de la anemia y una fase de mantenimiento para lo que es una hemoglobina óptima. Entonces, si vamos a tener estos pacientes que manejan eritropoyetina alta por su primera diálisis, y manejar y mantener por decir así, vigilante de lo que es la hemoglobina en el paciente, dosis de 12.000 unidades, 14.000 unidades, y nosotros vamos viendo el transcurso de que el paciente está en su tratamiento y va mejorando, y nosotros vemos que no tiene citas, por decirlo así, en un mes o 2 meses, y nosotros nos percatamos que durante la diálisis el paciente se nos está coagulando a pesar de lo que le estamos administrando el anticoagulante de la heparina que se habló el día de ayer. Entonces nosotros eso nos debe llamar la atención. Dosis altas de eritropoyetina en el paciente y el paciente me está teniendo lo que es un efecto secundario en un momento dado que es la trombosis en la nivel de la máquina, que se me está coagulando el paciente. Entonces eso me debe llamar la atención y podemos entonces decirle a la enfermera que está encargada de la consulta externa de que le dé una cita o al paciente también que se haga laboratorio para que venga a cita y pues el médico entonces pueda corregir esas dosis de eritropoyetina, ya sea, ¿por qué? Porque ya se mejoró la anemia, que es un inicio que nosotros queremos corregir, y ya entonces que debe tener una dosis de mantenimiento para tener que la hemoglobina se mantenga. Entonces, los beneficios de los efectos de la eritropoyetina es el aumento de la calidad de vida, disminución de hospitalización y la reducción de complicaciones cardiovasculares. Las reacciones más frecuentes que nosotros podemos tener, que no se han visto mucho, pero sí son la hipertensión arterial, la convulsión, la trombosis de accesos vasculares, cefalea, vómito, taquicardia e hipopotasemia. Entonces, muy importante lo que les voy a mencionar ahorita es el lugar de almacenamiento de la eritropoyetina. Nosotros la vamos a mantener en frío. ¿Cuál es el grado que nosotros vamos a mantener? Nosotros la vamos a mantener siempre en nuestra nevera. El grado es de 2 a 8 grados Celsius. No se debe congelar ni mucho menos debemos agitar. La presentación, como vemos aquí, es un vial totalmente transparente con su tapón y un líquido totalmente claro. Y nosotros debemos tener presente, nosotros vamos a administrar las dosis al paciente. Nosotros quizás en un momento dado las preparamos en un inicio, pero nosotros debemos regresarla a su cadena de frío y mantener ese frío para mantener que la eritropoyetina no se degrade y no haga efecto al paciente en un momento dado. ¿Sí? Tratar de que la preparamos, hacemos nuestro campo estéril, la preparamos, la guardamos y inmediatamente regresamos lo que es a la nevera para que mantenga su cadena de frío. Ahora vamos a hablar lo que es el hierro. El hierro, como se le conoce el Venofer, hierro sacarosa, que lo utilizamos más que todo cuando está con una ferropenia en pacientes, cuando la terapia oral no es funcional y no es suficiente efectiva, por lo cual se debe administrar solamente por una indicación médica cuando se confirma por análisis de laboratorio la hemoglobina y la ferritina sérica.
Entonces, la ferritina sérica, los valores normales en hombre es de 24 a 336, perdón, microgramos por litros. Y en las damas es de 11 a 307 microgramos por litro. Entonces, el hierro, como vemos, actúa a nivel, está diseñado el Venofer para suministrar de una manera controlada las proteínas de transporte y almacenamiento de hierro en el organismo, es decir, la transferina y la ferritina, que principalmente tenemos cuando tenemos los laboratorios y tenemos una ferritina baja, entonces por eso el médico va a administrarle hierro al paciente. Una vez el hierro se administre, ¿dónde va a actuar? En el centro polinuclear del complejo que es captado por el sistema reticuloendotelial en el hígado, en el vaso y la médula ósea. Entonces, a los efectos secundarios más frecuentes que nosotros podemos tener a través de la administración del hierro, a nivel de metabolismo, tenemos lo que es el aumento de la ferritina sérica. A nivel de los trastornos cardíacos puede provocar hipotensión y desmayo, taquicardia. A nivel vasculares podemos tener hipotensión, hipertensión. A nivel de respiratorio podemos tener disnea. Y a nivel de la piel podemos tener urticaria y prurito. Muchas veces algunos pacientes tienen hipersensibilidad que me ha tocado que le estoy pasando el hierro y nada más se le ha pasado un cc y ya me dicen que sienten el sabor amargo en la boca del mismo hierro. Entonces más adelante vamos a hablar cómo debemos administrar el hierro y cuál es el tiempo de administración de cómo vamos a pasar el hierro. Vamos a hablar ahora del paracalcitor, que es el Semplar. Es la forma sintética de la vitamina D. Es necesaria para el correcto funcionamiento de muchos tejidos en el cuerpo. Entre estos están los riñones y los huevos. Se utiliza para prevenir y tratar altos niveles de hormona de paratiroidea, que es el PTH, en la sangre y en personas que sufren en fallo renal y reciben un tratamiento como es en una máquina como nosotros nuestros pacientes de hemodiálisis. Entonces tenemos que el Semplar, como lo conocemos particularmente, está indicado cuando tenemos altos niveles de el PTH y el médico entonces va a administrarle lo que es el Semplar porque lo que es ayuda a la función de los riñones. Entonces tenemos que el Semplar, una vez abierto, nosotros debemos administrarlo inmediatamente. ¿Por qué debemos administrarlo inmediatamente? Perdón. Porque nosotros, si vemos el compuesto químico de lo que es el Semplar, está compuesto por 5 microgramos de Semplar, pero también tiene un 20% de etanol. ¿Y qué es etanol? Es un alcohol. Entonces, el alcohol contiene hidrógeno, carbono y oxígeno. Y esto se va a degradar inmediatamente. Entonces, por eso es que es importante que al momento de que nosotros vamos a administrar el Semplar y tratar de mantenerlo a la luz, mantenerlo dentro de su cajeta cubierta. Nosotros una vez, si el paciente tiene 5 microgramos, 7.5 microgramos o 10 microgramos, que son 2 ampollas, perdón, nosotros inmediatamente la sacamos del cartón, como pueden ver aquí la presentación, que es de 5 microgramos en un cc, rompemos nuestra ampolla, aspiramos, inmediatamente vamos a ir a la cámara venosa, que más adelante lo vamos a ver, y se lo administramos al paciente, independientemente que sea al inicio, a media o cuando al final de la diálisis. ¿Sí? Pero es muy importante que se debe, una vez abierto la ampolla, administrar, no abrir, aspirar y dejar encima de la máquina porque pierde compuesto el medicamento. ¿Alguna pregunta para estos 3 medicamentos que son frecuentes? Entonces, aquí vemos la máquina de hemodiálisis. Vemos que ya todos la conocemos, tiene todas sus partes. Aquí vamos a ver la línea, como le asimilé anteriormente, los riñones, la arteria y la vena. Aquí vamos a ver la línea arterial, se asimila en un color rojo, y la línea venosa, que se asimila en un color azul. Entonces, aquí podemos ver que les mencioné la cámara venosa. Estas son las nuevas líneas que nos están llegando a las Fresenius. Anteriormente teníamos las líneas Nipro.
Y tenemos que la cámara venosa que pueden ver aquí, aquí como pueden ver, aquí también viene la extensión de lo que es la, la solución salina que nosotros utilizamos para irrigar todo el sistema. Vemos la cámara venosa que esta línea ahora nos trae dos émbolos para nosotros pasar los medicamentos. Anteriormente teníamos la nipro que era uno solo, pero con el tiempo nosotros debemos mantener cuál es el tiempo que nosotros vamos a administrarle para saber qué va primero y qué va después. Otros medicamentos que nosotros utilizamos a nivel del tratamiento de hemodiálisis, vamos a ver que es la albúmina. ¿Qué es la albúmina? Humana al 20%. Es una proteína producida por el hígado. Entonces, la albúmina ayuda a mantener el líquido dentro del torrente sanguíneo sin que se filtre a otros tejidos. También transporta varias sustancias por el cuerpo, por ejemplo, hormonas, vitaminas y enzimas, y los niveles bajos de albúmina, podría indicar un problema del hígado o riñón. Entonces, ¿por qué nosotros utilizamos la albúmina durante nuestro proceso de la diálisis? Porque tenemos un proceso que es la hipotensión intralítica, que es una causa de una disminución en el volumen sanguíneo como una complicación frecuente común del tratamiento con la hemodiálisis. Vemos que el paciente con una enfermedad aguda, le estamos iniciando la diálisis, en 5 o 10 minutos vemos ese descenso de lo que es la presión arterial inmediatamente. Entonces, por eso muchas veces cuando el médico indica, estamos iniciando un paciente con una diálisis aguda que está iniciando un tratamiento, muchas veces ellos tienen lo que es el método de concurrente para que la diálisis sea menos fuerte para el paciente y le administra lo que es albúmina y manitol, que lo vamos a ver más adelante, y se caracteriza más que todo porque el paciente presenta náuseas, sudoración, calambre, mareo y causa mucho malestar al paciente. Muchas veces nosotros no simplemente lo verificamos con la presión arterial en la diálisis que se la tomamos al paciente, simplemente con la observación. Nosotros tenemos que utilizar los métodos de valoración. Recuerda que nosotros también debemos tener frecuente siempre nuestros métodos de valoración en el paciente, que es la inspección, la palpación, la ocultación. Todos esos métodos son principalmente en nuestra carrera de enfermería que no lo debemos olvidar. Entonces, en un momento de la inspección ya yo puedo ver al paciente que está sudoroso, no me responde al llamado, entonces eso me debe llamar la atención. Pacientes con enfermedad renal aguda que están iniciando son los que más debemos tener vigilancia porque nosotros no sabemos en un momento dado cuáles son las acciones que vaya a tener ese paciente por el inicio del tratamiento. Tenemos aquí el manitol, que es otro que utilizamos muchas veces y a veces cuando yo llegué a la sala y vi manitol, yo dije, ¿por qué se utiliza manitol aquí? Si realmente cuando yo roté por la sala de neurocirugía, principalmente utilizábamos el manitol allá. ¿Por qué? Porque es un diurético osmótico para reducir la presión intracraneal, el edema cerebral y la presión intraocular. Entonces, muchas veces cuando llegamos a la sala y vemos las diálisis de los pacientes, nos mandan manitol, que no está indicado per se como tal, pero sí les ayuda porque promueve la diuresis en el tratamiento de urea en pacientes con una enfermedad renal aguda. Les ayuda a promover la diuresis, a ver si los riñones empiezan a arrancar o si decide ya que queda como una enfermedad renal crónica o con 3 o 4 diálisis, el riñón arrancó y siguió su vida normal. Entonces, aquí vemos esta imagen que le coloqué. Vemos la cámara venosa con el hierro, que ya vemos que nada más tiene un cc, y como vemos aquí el tiempo, ya nada más le quedan 10 minutos, que más adelante le voy a explicar el tiempo de pasar los medicamentos. Y aquí vemos el otro émbolo de la cámara venosa con la eritropoyetina puesta con su cartucho para evitar que se contamine con el ambiente. Aquí vemos esta imagen, que refleja esta imagen para nosotros que vemos aquí, la atención, la calidad humana que nosotros siempre debemos tener con el paciente, tratar de mantener una conversación, una empatía con el paciente,
tratar de comunicarnos con ellos, saber que están en una enfermedad, pero tratar de que nosotros involucremos para que en un momento dado que ellos estén en su tratamiento, no estén aglomerados, no estén preocupados. Vemos esa cara de la enfermera con el paciente que le brinda una sonrisa y el paciente se sonríe. Eso es lo que nosotros queremos transmitir con el paciente, que se mantenga esa calidad, esa comunicación efectiva entre el paciente, la enfermera y la enfermera con el paciente. Entonces aquí vamos a ver las formas de administrar los medicamentos. Tenemos tipos como es el bolo directo, el bolo lento, el diluido lento y el diluido directo. Entonces tenemos que el bolo directo, que nosotros lo vamos a pasar, que es algunos medicamentos que igual pasamos en sala, como el omeprazol, la ranitidina, el grapol, la buscapina, que el paciente nos indica que tiene dolor abdominal, que tiene náusea, que tiene mareo. Entonces nosotros pasamos nuestro omeprazol en un 10 cc a 20 cc, lo pasamos en la cámara venosa directo. Por eso le puse un bolo directo. En menos de 60 segundos o 30 segundos, nosotros vamos pasando el medicamento lento hasta que pase directamente todo el medicamento. La buscapina, la eritropoyetina y el paracalcitor, igual forma, lo debemos de pasar inmediatamente. Tenemos lo que es el bolo lento. Es el bolo lento. Vemos aquí el hierro, la ceftazidima, que es un antibiótico, y la micacina también, que es un antibiótico. Las dosis particularmente que administramos de hierro es de 100 miligramos, que contienen 5 cc. Este hierro nosotros lo vamos a pasar cuando la máquina está en 30 minutos, más o menos alrededor de 30 minutos, nosotros debemos empezar a pasar el hierro. ¿Qué quiere decir esto? Que a 30 minutos yo coloco mi ampolla de hierro como estaba en la cámara venosa y voy a pasar un cc. A los 10 minutos paso otro cc. A los 10 minutos, 20 minutos la diálisis que faltan paso otros 10 cc. Entonces así consecutivamente hasta que lleguen a los 5 cc. No debemos pasar el hierro de forma inmediata que yo, ay, le faltan 2 minutos, tienen el hierro, voy en máquina, bla, 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 y voy pasando el hierro. ¿Por qué? Porque podemos tener efectos secundarios al paciente que muchas veces algunos no lo van a percibir, por algunos sí te van a decir, dicen, ¿qué me pasó? Que siento la boca amarga, porque le está haciendo efecto inmediatamente lo que es el hierro. Entonces, tratar de que organizarnos que cada media hora colocamos los hierros y empezamos a ir pasando poco a poco el hierro para que no se le tenga efectos secundarios al paciente. La ceftazidima y amicacina, la dosis principalmente que practicamos en sala es de 1 gramo y la amicacina de 200 o 300 gramos. Sabemos que la amicacina es de 500 miligramos en 2 cc, así que tenemos que hacer nuestra regla de 3. Si nos mandan 300 miligramos, nosotros debemos hacer nuestra regla de 3, particularmente 1.2, 1.3 cc, y lo diluimos en lo que es en 20 cc de solución salina y lo vamos a pasar igual forma de 5 a 5 cc media hora antes de que la diálisis vaya a terminar. Igualmente la ceftazidima lo vamos a dividir 1 gramo en 20 cc de solución salina en una jeringuilla de 20 y va a ser un bolo, pero va a ser lento. Inmediatamente nosotros preparamos nuestro medicamento, lo montamos media hora antes en nuestra cámara venosa y vamos a ir pasando lento, lento hasta que termine la diálisis, pasamos nuestro antibiótico y entonces procedemos a pasar nuestro eritropoyetina o nuestro Sempla. Diluido lento, la vancomicina, que es un antibiótico, paracetamol y el manitol. Vancomicina, dosis prescrita en nuestra sala es de 1 gramo, que es lo que manejamos siempre en sala, igualmente en salas de hospitalización. Esto sí nosotros lo vamos a diluir en una bolsita de 100 cc de solución salina y lo vamos a pasar 1 hora antes de que termine la diálisis al paciente. Cuando yo veo que ven 1 hora de 10 minutos, ya yo tengo que ir preparando mi antibiótico, montarlo a la máquina para conectarlo a la cámara de, como vemos aquí, a la unión de la solución salina con una extensión de venoclisis simple. Conectamos nuestra bolsita de 100 y lo conectamos aquí con una aguja. Y muy importante que debemos cerrar la conexión de esta, que es la solución salina de la diálisis,
cerrar el CLAN para poder abrir el CLAN donde vamos a bajar el antibiótico de la vancomicina, porque si no, cuando vamos a ver, se nos va la salina, le pasamos líquido al paciente, igualmente entonces el medicamento no va a bajar, lo que va a bajar es la solución salina que está para lo que es el retorno del paciente restante que le quedó al momento que la cebamos, y le vamos a brindar 600 cc al paciente de que no se le estaba contando en la ultrafiltración como tal. El paracetamol, igual forma, cuando el paciente nos indican que tiene escalofrío, que tiene fiebre, nosotros también se lo vamos a administrar. Y el manitol, que también lo vamos a pasar. La dosis del manitol particularmente son de 100 cc. La presentación del manitol es de 10%, que es 250 cc, que equivalen a 10%. A veces el médico solamente indica 100 cc. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? Buscar un microbotero, pasar los 100 cc del manitol al microbotero, hacer igualmente nuestra conexión aquí y pasar lentamente el manitol hasta que terminemos el proceso de la diálisis. Uno que se me quedó en el diluido lento, en el bolo lento, fue el Isalgil también, que nosotros también lo colocamos y lo vamos a pasar en dilución lenta para lo que es efectos de dolor o cuando el paciente tiene fiebre. Y el diluido directo, que es la albúmina, nosotros la colocamos, queremos reponer líquido al paciente para que el paciente se pueda mejorar hemodinámicamente, no debemos pasarlo lento. Entonces, colocamos nuestra albúmina, colocamos nuestro set de venoclisis simple, lo conectamos y lo pasamos, abrimos todo para que baje completamente, para reponer el líquido al paciente y que pueda mejorar su función en la diálisis. Entonces, como vemos como conclusión, principalmente, nosotros el proceso de administración de medicamento, más que todo, es un proceso que nosotros como personal de enfermería lo vamos a ver en todo nuestro proceso, en nuestra carrera, sea en el ámbito que estemos, cualquier especialidad, cualquier área, nosotros lo vamos a manejar siempre. Pero ¿qué es lo que siempre debemos tener presente? Como les mencioné, los 10 correctos. Vigilar estos 10 correctos para que no nos pase un error de medicamento y no podemos tener en un momento dado acciones legales por no pasar un medicamento o pasar un medicamento como no debe ser una vía como tal. Muy importante también debemos saber que nosotros a veces estamos en la sala y nosotros recibimos la sala, algunos van saliendo y otros van entrando. ¿Y qué pasa? Nosotros a veces dejamos las eritropoyetinas rotuladas en nuestra nevera, pero hay veces que el hierro, como particularmente no se diferencia, no lo rotulamos, el hierro es de 5 cc, es un color, como vieron, que es un color totalmente oscuro, lo dejamos arriba de la máquina para cuando lo vamos a administrar. Pero es muy importante que el que está recibiendo, como responsabilidad también debe verificar su tabla y ir que si el hierro que está arriba de la máquina del paciente le corresponde al paciente, para que no se cometan errores de que yo voy a administrar un hierro y cuando voy a la tabla, ay, no era él, era el que estaba al lado, porque quizás en un momento dado el compañero cuando lo fue poniendo, le comenzó a poner, pero no se fijó que ese no llevaba. Entonces es muy importante que cuando yo estoy recibiendo mi sala y yo soy el que voy a quedar encargado ahí, yo debo verificar mi tabla y ver cuáles son los que le tocan hierro y cuáles no. Puede ser que a algunos se le quedó, puede ser que a algunos le faltó, pero es muy importante esta parte porque no le puedo tirar la culpa al que se fue. ¿Por qué? Porque yo estoy recibiendo y yo tengo que saber que si yo estoy recibiendo, yo tengo que verificar que todos los medicamentos o que todas las dosis estén correctamente con el paciente. Otra cosa que debemos tener presente, la cadena de frío para lo que es la eritropoyetina, muy importante. ¿Por qué? Porque esto le va a mantener su vida del medicamento para que no se degrade y no vaya a funcionar en un momento dado que yo preparo el EPO a las 3 horas que le faltan al paciente y lo coloco a la arriba de la máquina y cuando voy a administrar las 3 horas después, ¿qué voy a ver? Que el medicamento no le va a hacer efecto como tal al paciente. Entonces le voy a presentar un video. Ahora sí.
Entonces, aquí le voy a presentar un breve video. Aquí vemos el tiempo restante, 10 minutos. Vemos que tiene su bomba de heparina, su flujo. Aquí vemos, vamos a administrar el hierro, el último cc que le queda al paciente. Como pueden ver aquí, una parte importante también que una vez yo paso el hierro o el medicamento como tal, ¿qué yo debo hacer? Aspirar aire, aspiro un poco de aire, abro el clan y paso aire. ¿Para qué? Para limpiar todo el sistema de la cámara, como podemos ver aquí, limpiar todo el sistema de la cámara venosa para que no le quede el medicamento ahí en la cámara, sino que se vaya la dosis completa para que el paciente pueda recibir su medicamento como tal. Acá vamos a ver una administración del Semplar, como pueden ver aquí. Eran 12.000 unidades, paso el Semplar, la eritropoyetina. Como podemos ver la jeringuilla, todavía vemos que se mantiene la cadena de frío y tiempo restante 2 minutos. Vemos aquí el tiempo restante 2 minutos del paciente para que termine su tratamiento. Le pasamos la eritropoyetina, hago mi clan, aspiro mi aire para terminarle, pasarle todo el medicamento que quede en la cámara venosa. Entonces, esto es importante para que el medicamento se vaya completo